Vamos a continuar en esta mañana con la lectura. En esta mañana vamos a estar leyendo una vez más del Evangelio de Juan. Esta vez leeremos del capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, de la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomasen un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pues esta lectura hoy es una historia muy conocida, la historia de la alimentación de los 5000. Y hoy vamos a tomar esta historia y ver lo que hace Jesús a continuación de esta historia. Pero primero vamos a ir a un himno que nos invita a orar al Señor para que el Señor nos enseñe por la palabra. Deseamos que el Señor nos hable por medio de la palabra hoy. De cierto os digo. Jesús repetía esta frase en múltiples ocasiones y estamos viendo, siempre esta repetición aparece en el Evangelio de Juan, pero estamos viendo todas las veces que Jesús repetía para llamar la atención, para que la gente viera efectivamente lo que él estaba diciendo, esa verdad que él estaba resaltando. Así que ya hemos visto cómo Jesús en otras ocasiones ha usado esta frase para delimitar, para enseñar el propósito de su ministerio. También lo hemos visto como señala el camino de la salvación, este nuevo nacimiento, y como la gran necesidad de creer, de poner nuestra fe en Él. Y hoy
vamos a continuar con la siguiente historia. Esta vez estamos en el capítulo 6 de Juan. Ahora, la semana pasada vimos en el capítulo 5 cómo Jesús utilizó esta frase y en aquella ocasión estaba en Jerusalén. Nos dice para la fiesta, no nos dice exactamente qué fiesta era, pero podemos suponer que quizás era la fiesta de Tabernáculos, que era una fiesta después de la cosecha, lo cual ya lo sitúa por ahí por octubre. Y ahora en el capítulo 6 nos dice que estamos ya acercándonos a la época de la Pascua. Así que quizás han pasado unos 6 meses y a lo mejor más tiempo desde la historia que habíamos visto en el capítulo 5. Y hemos visto en el capítulo 5 cómo los judíos le habían rechazado a Jesús. Los judíos que estaban ahí en el sur, en Jerusalén, habían rechazado a Jesús. Y ahora en esta historia vemos cómo también vuelve a Galilea y tristemente, una vez más, su pueblo le vuelve a rechazar. Su pueblo ahí en Galilea, a pesar de todo lo que es Jesús, de todos los milagros que hace, la gente también le vuelve a rechazar. Pero Jesús, una vez más, en este relato, en este capítulo que tenemos aquí, 4 veces emplea esta frase para llamar la atención a la certeza de lo que va a decir. Así que nos interesa ver esas revelaciones que hace Jesús, que confirma o afirma que son verdad, que se puede confiar 100% en lo que dice en cada situación. Bueno, ya hemos visto esta historia, hemos leído esta historia de la alimentación de los 5.000 y es una historia tan conocida que estoy seguro que todos ya hemos leído, hemos escuchado, hemos meditado en esta historia, cómo Jesús puede tomar incluso pues 5 panes y 2 pececillos, el almuerzo, la comida de un muchacho, y lo puede utilizar para alimentar una multitud. Nos dice que había 5.000 hombres. Y luego después en los otros evangelios nos dice, no contando las mujeres y los niños. En otra ocasión, más adelante, Jesús alimenta una multitud nos dice, como 4.000. Y entonces podemos entender que en aquella ocasión no había tanta gente como en esta. Pero aquí tenemos una alimentación de una multitud, no de 5.000, sino 5.000 como mínimo. Y ya probablemente subiendo a 10.000 o 15.000 incluso. Así que tenemos un milagro impresionante que hace Jesús aquí. Pero vamos a entrar rápidamente para ver este milagro porque forma el trasfondo y es un trasfondo muy importante de lo que veremos a continuación. Primeramente, tenemos este milagro de la alimentación y siempre decimos de los 5.000, pero como decía hace un momento, no estamos hablando solo de 5.000. Vemos aquí primeramente una gran multitud atraída por los milagros. Nos dice el versículo 2 aquí de este capítulo que ellos habían visto las señales que hacía Jesús. Y ya tenemos ese tema que corre por todo el Evangelio de Juan, este pensamiento, ¿no? que está Jesús haciendo milagros y algunos ven estos milagros y llegan a unas conclusiones. Nicodemo es el ejemplo aquí. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y sin embargo, tenemos otros que ven los mismos milagros y llegan a otras conclusiones. Los fariseos dicen que echa fuera el diablo o los demonios por el diablo mismo. Y aquí vemos algo parecido en esta multitud. Esa multitud llega a Jesús y nos dice el versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, tienen interés en ver lo que Jesús está haciendo. Y sin embargo, Jesús hace algo sorprendente. Él aprovecha esta situación de que las multitudes vienen para escuchar, para verle.
aprovecha esta situación y nos dicen los otros evangelios que les enseña y les está enseñando todo el día, de tal forma que llega el momento que ya es tarde y ya dice a los apóstoles, dales de comer. Nos dice específicamente que se lo dijo a Felipe. Y ya Felipe le mira y perplejo le dice, pero ¿por qué quieres que le dé yo? O sea, ¿dónde puedo yo conseguir comida para tanta gente? Felipe, obviamente pensando que es ilógico, ¿no? Que yo le dé comida. Y sin embargo, lo que tenemos que entender aquí es que Jesús no estaba diciendo algo al azar. Jesús no estaba sencillamente como intentando pues pasar la responsabilidad de darles de comer a esta multitud a los 12. Más bien nos dice el texto claramente que Jesús estaba probando a los discípulos. Él aprovecha este momento para hacer una prueba. Él pone a los discípulos en el lugar de alimentar a estas personas y ellos dicen, Señor, es imposible hacer esto. Y sin embargo, lo que está a punto de hacer es tomar esa responsabilidad sobre sí mismo y él mismo va a alimentar esa gran multitud. Así que tenemos no solamente una gran multitud, no solamente tenemos aquí una gran prueba, pero incluso después de alimentar a esta multitud, encontramos que hay un gran plan evitado. Bueno, ¿cuál es este gran plan? Pues al final de esta historia, como leímos, encontramos que esta multitud quiere hacer a Jesús rey. Ellos quieren tomarle y forzarle, así obligarle a tomar esta postura de rey sobre Israel. Y vemos que Jesús evita este plan, porque ese plan no era el plan de Dios. Vemos que Satanás había hecho exactamente lo mismo, le había intentado tentar con darle todos los reinos del mundo. Y sin embargo Jesús, sabiendo que no era el momento para esto, sino más bien en la voluntad del Padre llegaría este momento, pero todavía no. Jesús resiste la tentación con Satanás y Jesús aquí también resiste la tentación con esta multitud. Pero no es el único milagro que tenemos en esta historia, porque a continuación encontramos otro milagro. Juan no dedica tanto tiempo a este milagro como en los otros evangelios, pero vemos que Jesús envía a los discípulos y luego después despide la multitud y él sube al monte, pero a medianoche hay una tempestad, el viento que está soplando fuerte en el mar y por lo tanto Jesús viene andando sobre el agua a los discípulos. Apenas pueden remar ellos, les está costando mucho cruzar al otro lado del mar. Y sin embargo Jesús viene paseando sobre las olas. Y si recordamos esta historia, es la ocasión en que Pedro incluso pide salir de la barca y viene andando sobre el mar hasta Jesús. Pero Juan nos cuenta que Jesús sube a la barca y la barca llega enseguida a la tierra, a la orilla. Así que tenemos estos dos milagros que muestran que Jesús tiene autoridad sobre los elementos naturales. Él puede tomar una comida de un muchacho y multiplicarlo para que alimentara a 5.000 o más de 5.000 personas. Y a la vez es también capaz de venir andando sobre el agua, cosa que es completamente imposible humanamente hablando, porque el agua no puede aguantar el peso de una persona. Pero estos dos milagros forman el trasfondo de la historia que nos interesa en esta mañana. El texto dice a continuación, en el versículo 16, que al anochecer, en el versículo 22, nos dice que, hace ruidos y no quiero que haga estos ruidos. Muy bien, nos dice en el versículo 22, el día siguiente, o sea, esta noche llegan a la tierra, ellos van seguramente a la casa de Pedro para dormir porque están en el pueblo de Capernaum, eso lo encontramos en el versículo 59.
Y el día siguiente Jesús se encuentra en la sinagoga. Por lo tanto, debemos entender que quizás la alimentación de los 5.000 había ocurrido seguramente el jueves, porque ya el viernes, para los judíos en los tiempos de Jesús, contaban que el día empezaba al anochecer. Así que el viernes empezaría, lo que sería para nosotros jueves por la noche, y entonces el día siguiente ya es el Shabbat, el sábado. Así que Jesús acude a la sinagoga y ahí en la sinagoga él no está con un plan para hacer algo especial, pero más bien vienen las personas buscándole. Incluso el texto nos hace pensar que ellos de alguna forma habían pensado que estaba Jesús todavía allí, en el otro lado del mar, y que a lo mejor le habían buscado ahí y no lo habían encontrado. Claro, era lógico pensar que tenía que estar ahí porque él no había subido a la barca con los discípulos. Por lo tanto, tiene que estar ahí. Y sin embargo, el día siguiente, cuando fueron a buscarle, no le encuentran porque no está. Y entonces, vueltos otra vez a Capernaum, llegan el día del sábado a la sinagoga y ahí está Jesús. Entonces le preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Están sorprendidos. Y sin embargo, no vemos que Jesús, en plan de mostrar los milagros que puede hacer, no vemos que empieza a contarles, he venido andando sobre el mar, o pregunta a los discípulos, te contarán lo que he hecho. Más bien encontramos a Jesús aquí con otro plan completamente diferente. Así que Jesús empieza a comentarles algo y encontramos el primer uso de nuestra frase. Nos dice en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no para la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús sabía y resalta que él sabía lo que había en el corazón de cada ser humano. Ese es el pensamiento que tenemos en la carta a los Hebreos cuando nos dice que todo está desnudo y descubierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que ver. O sea, nosotros muchas veces escondemos cosas en el corazón y pensamos que lo escondemos de los demás, pero Dios lo ve perfectamente. Y nos dice aquí que ellos no habían venido o no le estaban buscando porque sencillamente habían visto señales. Eso fue lo que había motivado a Nicodemo. Ahora, quiero enfatizar aquí que tampoco sería lo mejor, digamos, buscarle porque habían visto señales. Y de alguna forma es algo que les había motivado a ir. Nos dice, si recordáis, el versículo 2, que porque veían las señales que hacía en los enfermos. Habían acudido a Jesús porque querían ver estas señales, pero aquí creo que Jesús está hablando de algo más profundo. No está solamente hablando de querer ver algún milagro, como si se tratase de un circo, por ejemplo, sino más bien parece que Jesús está hablando aquí de la actitud que había propulsado a Nicodemo a venir al encuentro con Jesús. Había visto las señales y había llegado a la conclusión de que este tiene que ser de Dios. Pero Jesús dice, esto no es lo que está pasando con vosotros. No son las señales las que os llevan aquí para buscarme. Más bien es el pan que habéis comido. Y es para llenar vuestra barriga. Digamos que habéis venido aquí para buscarme a mí. Pero Jesús les anima a buscar. Y aquí entramos ya en el tema que Jesús lo lleva a un sermón que predicará en esta sinagoga en esta mañana. La comida que a vida eterna permanece.
O sea, una comida que no perece, una comida que no es que comes hoy y mañana vuelves a tener hambre, sino una comida que puede saciar realmente el hambre del ser humano. Pensamos enseguida en lo que Jesús había dicho a la mujer samaritana en el pozo. Le había hablado de agua que puede saltar para vida eterna. Una persona que bebe del agua que yo doy no vuelve a tener sed jamás. Jesús aprovecha el mismo pensamiento con esta multitud. Dice, vosotros habéis venido hoy no porque realmente creéis en mí, sino porque vosotros tenéis hambre y habéis pensado, pues queremos buscar a Jesús otra vez porque a lo mejor nos vuelve a hacer un milagro, nos vuelve a saciar así el hambre que nosotros tenemos. Jesús hace dos comentarios aquí. Dice primeramente que el Hijo del Hombre os dará ese pensamiento de que el Hijo del Hombre puede dar esta comida. Este pensamiento que realmente esta comida que Jesús está diciendo aquí es algo que viene de su mano. Si paramos a pensar en lo que había hecho Jesús este día, yo pienso en cómo sería a lo mejor estar cerca, seguramente no toda la multitud pudo verlo, pero los que estaban cerca, desde luego los discípulos sí, veían cómo Jesús tomaba ese pan y esos peces y partía y llenaba cestas y cestas. O sea, cada vez que rompía el pan y volvía a romper y quedaba pan y así continúa. Jesús había hecho un milagro en proveer pan para ellos. Y de alguna forma está diciendo, yo puedo hacer lo mismo, pero con comida espiritual. Y luego a continuación dice, a este, hablando de sí mismo, señaló Dios el Padre. El pensamiento aquí es muy interesante. Literalmente lo que quiere decir esa palabra señaló es la palabra ha sellado, que Dios ha sellado al Hijo. Si miramos en Juan 5:37, vemos como allí vemos este pensamiento de que Dios da testimonio sobre quién es su Hijo. Incluso en el bautismo de Juan y en la transfiguración, Dios había sellado, Dios había dado testimonio sobre quién era su Hijo. Y aquí Jesús de alguna forma está haciendo referencia a los milagros que realmente el propósito no era llenar la barriga de una multitud, más bien el propósito era señalar, era sellar a quién era Jesús, mostrar que efectivamente era el Hijo de Dios. Así que a continuación vemos que estas personas le hacen la pregunta. O sea, vienen buscando a Jesús. Jesús les da este consejo de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oye, ¿sabes? Esta pregunta es muy buena pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿cómo trabajamos para ese pan? Fijaos que el pensamiento es el pensamiento religioso. O sea, nosotros tenemos que de alguna forma hacer algo para hacer las obras de Dios, para que recibamos este pan. Ellos entienden que cuando Jesús dice trabajad para el pan, ellos entienden que es algo que tienen que hacer ellos. Y sin embargo, lo que hace Jesús, lo que contesta Jesús, es una manifestación clara de la otra dirección completamente contraria. Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ese pensamiento es que Jesús está señalando lo que Él quería decir con esta frase, trabajad. ¿Qué tipo de trabajo tienes que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar? La respuesta es no tenemos que trabajar porque no hay ningún trabajo que podríamos hacer para merecer la misericordia y la gracia de Dios. Más bien, Dios da libremente. ¿A quién? A todo aquel que en Él cree.
¿Nos suena ya este pensamiento? Lo hemos visto en el capítulo 3, lo hemos visto otra vez en el capítulo 5 y lo vamos a ver aquí otra vez. Tenemos que creer, esto es el propósito de Cristo, que tenemos que creer en el que en el que Él ha enviado. El Padre ha enviado, ha sellado a Jesús y hay que creer en Él. Así es como se consigue ese pan que permanece para vida eterna. Pero aquí entramos ya y podemos entender que quizás los que están comentando ahora ya toman la palabra los fariseos, los líderes religiosos que estaban en la sinagoga, y ya empezamos a notar cambia realmente lo que es la actitud. O sea, ya no están preguntando de forma más ingenua sobre qué tenemos que hacer para tener este pan. Más bien, ya empezamos a sentir algo de ataque contra Jesús. Dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así, citando del Antiguo Testamento, el pan del cielo. Ay, pero Jesús contesta, y aquí encontramos nuestra primera frase, de cierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús empieza con esa primera frase para resaltar esa veracidad de lo que está diciendo, que Él es el verdadero pan del cielo. Todo esto está en el contexto de Moisés. Qué interesante, ¿no? Jesús había alimentado una multitud y ya el pensamiento está allí de lo que había ocurrido en el desierto con Israel, como Moisés había ido delante de Dios y Dios había prometido y Dios pues traía pan todos los días y así alimentaba una multitud de 5.000, ni de 15.000, ni de 18.000, sino más bien una multitud. Ya por el censo entendemos que seguramente era más de 1.000.000 de personas. Ay, qué grande, ¿no? ¿Cómo sería comer todos los días el pan del cielo? Pero sabemos que estas personas que comían este pan, pues al final se quejaron contra Dios, se quejaron del mismo pan que Dios les había dado. Y al final no pudieron entrar en la tierra prometida porque nos dice Hebreos, porque el oír no se mezcló con la fe. No estaban al final confiando en Dios. Entonces Jesús habla de Moisés y ese maná en el desierto, pero dice, mayor que Moisés soy yo, porque yo os doy el pan verdadero, o mejor dicho, yo soy el pan verdadero, el pan que descendió del cielo. Aquí Jesús está claramente enseñando que él antes de nacer estaba en la presencia de Dios. Ahí es donde Juan ha comenzado su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese pan descendió del cielo, es diferente del maná porque este pan da vida para la persona que cree y viene a él. Y aquí entra ese tema de venir a Cristo y creer en Él. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque realmente empezamos a notar la actitud de la multitud. Ellos habían venido a Él, habían estado buscando a Cristo, pero no habían buscado a Cristo porque creían en Él. Más bien, buscaban a Cristo para satisfacer las necesidades físicas de su cuerpo. Y entonces vemos que no creían, Jesús lo dice claramente, y al final terminan murmurando de Cristo, quejándose. Dicen, ¿no es este Jesús de Nazaret? Os recuerdo, estos son los del norte, y ellos conocen a su familia. Y es para ellos de tropiezo ese pensamiento de que este es Jesús, el de Nazaret. ¿Cómo es que él habla de descender del cielo? Bueno, Jesús va a continuar y va a utilizar esa frase otra vez. Jesús habla
de la vida eterna, de la importancia de la fe. El versículo 47, Jesús vuelve a tomar este pensamiento y dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Este pensamiento edifica sobre lo que acaba de decir en el versículo 40 y nos dice que una vez más, comparado con el maná en el desierto que no daba vida, ese pan que es Jesús es el pan que da vida. Y luego después lo lleva más adelante y dice, ese pan es mi cuerpo. Y la reacción de la multitud, si antes estaban murmurando, ahora empiezan a pelearse entre sí. O sea, empiezan a discutir. O sea, hay ese día en la sinagoga, hay una presión ahí entre personas que no entienden lo que está diciendo Jesús. Es como cuando Jesús hablaba con Nicodemo y Nicodemo no comprendía. Ocurría lo mismo con la samaritana. Y ahora otra vez con estos de Galilea no entienden lo que Jesús quiere decir con esta enseñanza. Y por lo tanto Jesús continúa y vuelve a dar esa frase por cuarta vez. De cierto os digo. Dice el versículo 53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es fascinante que Jesús dijera esto, porque si es verdad que realmente en estos momentos pues la gente no comprendía, incluso había pues disensión entre ellos, murmuración, pues Jesús, lejos de intentar aclarar todo, pues lo lleva un paso más y lo pone en plan incómodo total. Empieza a hablar de comer su carne y beber su sangre. Y ese pensamiento sería ofensivo para cualquier ser humano civilizado. O sea, está hablando del canibalismo, ¿no? Y sin embargo, claramente en el contexto no está hablando de esto. En el contexto, desde el principio, ha estado hablando del maná y del pan del cielo, diciendo que Él es el pan del cielo. Claramente, no hay que entenderle literalmente. Jesús no estaba hecho de pan. Deberían haber entendido que cuando él cuando él hablaba de que yo soy el pan tienes que comerlo. Entonces, cuando él toma y presenta esta imagen de comer y beber y habla de su cuerpo y su sangre, claramente no hay que entenderle literalmente. Más bien, hay que entender que aquí hay una figura. De la misma forma que vuestros padres comieron el maná, pues vosotros debéis reconocerme como el pan del cielo. He descendido y tenéis que comerme. Pero lo que Jesús está haciendo, nosotros lo comprendemos un poco más, ¿no? A que nosotros tenemos una ventaja aquí, porque entendemos que Cristo aquí está preparando el camino para lo que va a hacer en esa última cena con sus discípulos. Aquella noche después de la Pascua, cuando Él toma ese pan que ha sobrado en la mesa y lo parte y lo reparte entre sus discípulos. Y ya pronuncia estas palabras: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego toma la copa con ese fruto de la vid, ese vino, y dice, y esta copa es mi sangre, que es derramada por vosotros, la sangre del nuevo pacto. Y Jesús enseña a sus discípulos lo que está a punto de hacer en la cruz, que Él va a sacrificar su cuerpo. Él es el gran sacrificio y derrama su sangre para establecer una nueva relación entre el ser humano y Dios. Y toma estos elementos y lo pasa a sus discípulos, a los 11, porque Judas ya ha salido, y les dice: tomad, comed, porque esa representación habla no de simplemente comer algo, sino más bien de algo espiritual, del momento en que nosotros
aceptamos espiritualmente y recibimos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y por lo tanto, esto es justo lo que Él está preparando, lo que está enseñando aquí con sus discípulos. Está hablando de lo que es la fe. No está hablando de comer y beber. Desde luego no estaba hablando del canibalismo. Estaba hablando de llegar a creer. La figura de creer está en esa imagen de comer este pan que descendió del cielo. Es venir a Él y comer, creer en Él, como había dicho antes en este sermón. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son primeramente vida eterna. Ya hemos dicho, recogiendo este pensamiento de Juan 3:16, lo habíamos visto también en el capítulo 5 y ahora lo vemos otra vez aquí en el 6:54, 55, 57. Tenemos estos mismos pensamientos en que Jesús vuelve a ese pensamiento de no vendrá condenación, mas tendrá vida eterna. Ese pensamiento de que Cristo puede solucionar el problema fundamental que tenemos como seres humanos. No solamente habla de esto, sino que también habla de la resurrección. Si recordáis, en el capítulo 5, Jesús había dicho, de cierto os digo, el que cree en mí oirá mi voz y saldrá de la tumba. Algunos para la resurrección de comunión eterna con el Señor, para vida, y otros, tristemente, para ser condenados y separados eternamente de su Creador. Y Cristo vuelve a hablar de que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, no solamente tenemos vida eterna, pero tenemos resurrección, o sea, podemos contar con vida en la presencia de Dios, aunque muramos en esta vida. Y finalmente, qué bonito es cuando dice en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Lo bonito es que la salvación no solo es una promesa del futuro, sino la salvación tiene un aspecto presente en que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, permanece en nosotros y nosotros tenemos comunión con el Padre. Jesús estaba haciendo algo precioso en este sermón. Tristemente la gente no lo comprendía, no querían comprender, no habían venido para poder comprender, más bien habían venido buscando comida física. Pero Jesús hace algo muy interesante. Primeramente, Jesús resalta que Él conoce el corazón humano. Esta gente había venido buscándole y nosotros decimos, ¡qué bien! Que habían buscado a Cristo. No, estaban buscando a Cristo porque estaban buscando satisfacer las necesidades de su cuerpo. Y sin embargo Jesús conocía esta verdad y Jesús sabía realmente lo que necesitamos cada uno de nosotros. Sabes que hay muchas personas en este mundo que piensan que su gran problema es que no tienen el trabajo que necesitan, no tienen la casa donde quieren vivir, que tendrían que tener más dinero en el banco, tendrían que tener más respeto de los demás. Muchas personas están muy preocupadas con muchos temas. Y son temas que sí, tienen su importancia. Pero Jesús enseñaba otra visión del mundo. Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos. Jesús decía eso porque no es que no era importante. En el contexto, si lo lees en Mateo 6, Jesús está hablando de lo que vamos a comer y de la ropa que vamos a vestir. Eso es importante. Tener comida para comer y tener ropa con que vestirnos. Es importante. Esas necesidades son necesidades del cuerpo. Pero Jesús dice, buscad primeramente el reino de los cielos. Porque realmente, si nosotros ganamos todo el mundo, pero perdemos nuestra alma, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Lo importante es primeramente la gran necesidad del corazón humano. Y esa gran necesidad
es el problema fundamental del ser humano. Somos pecadores delante de Dios. Y antes, si no solucionamos este problema, es que no tenemos solución. Tenemos que buscar primeramente esa solución, buscar primeramente el reino de los cielos. Y luego después todo lo demás nos puede ser añadido. Dios lo puede dar todo lo que necesitamos. Qué triste, estas personas venían buscando comida cuando tendrían que haber buscado a Cristo, haber buscado lo que Él podía hacer. Cristo no vino para saciar el hambre de su cuerpo solamente. Cristo vino para hacer algo mucho más profundo, tal como dijo con la mujer samaritana. Pero continuamos y notamos que Jesús también sabe lo que realmente necesitamos y sabe que Él es el único que puede proveer esa salvación de la muerte espiritual, que es el gran problema fundamental de cada ser humano. Y finalmente, Jesús señala la importancia de la fe, esa importancia de confiar, de aprender a realmente poner nuestra fe en Él. Y si nosotros hacemos esto, nosotros podemos ya tener lo que tanto necesitamos. Podemos tener una relación real con Cristo. Creo que he saltado en medio ahí, creo que he saltado una de las frases. Si no me equivoco, estoy pensando, pero en medio ahí Jesús había prometido, de cierto os digo, yo os puedo saciar vuestra sed, vuestra hambre. Jesús había dicho que yo puedo daros para que no volváis a tener esa sed y hambre otra vez. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer precisamente por lo que vimos. Si comemos y bebemos de Él, y no estamos hablando de comer y beber físicamente, sino espiritualmente, poner nuestra fe en Cristo. Dice, yo puedo permanecer en ti y tú en mí. Entonces tengo una pregunta. ¿Tú tienes esta relación con Cristo? ¿Estás todavía con hambre y sed? La verdad es que la tentación es fuerte. Igual que Satanás tentó a Cristo a intentar saciar el hambre físico que tenía. El diablo vino para tentarle, para convertir las piedras en panes. Pues también Satanás viene intentando tentarnos a buscar primeramente, a poner prioridad sobre nuestras necesidades físicas. Pero este pasaje nos anima a poner nuestra prioridad correctamente y buscar saciarnos de Cristo. Buscar llenarnos de Él, gozarnos de esta relación que tenemos con Él. No porque no es importante lo físico, sino porque si nosotros confiamos en Él, si buscamos primeramente el reino de los cielos, todo lo demás será añadido. Y eso es lo que tenemos que buscar. Oremos. Padre Santo, gracias por este pasaje, gracias por la certeza que nos das, que lo que realmente necesitamos no es algo físico, sino es algo espiritual. Y tú has mandado a tu Hijo para proveer para esa necesidad. Queremos, Padre, que tú sacies nuestros seres. Queremos, Padre, estar confiando constantemente en Cristo y gozarnos de esta relación con Él por medio de la fe. Y luego vivir de tal forma que se nota en nuestras vidas que estamos confiando en Cristo, que tenemos una relación contigo. Pedimos esto para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.